probadita de la historia, el mito de las tres transformaciones. Esta sesión será realizada por el licenciado Juan Carlos Valdés Zunzunegui. El licenciado Juan Carlos Valdés tiene licenciatura en Ciencias de la Comunicación, maestría en Consultoría de Imagen Pública, más estudios independientes de Historia y Arte. Es dedicado a la consultoría privada con 5 años de experiencia, atendiendo diversos clientes, tanto en el ámbito empresarial como político. Mientras en la docencia, con 8 años de experiencia, imparte clases en diversas universidades como son Universidad de Londres, Universidad de La Salle de Pachuca e Instituto Cultural Helénico. También imparte Historia de México, Historia de las Culturas Antiguas, Historia de la Modernidad y Taller de Imagen e Historia del Arte. Ha publicado en el año 2000 un libro llamado Historia del Milenio para manejo exclusivo de la costeña SADCB. Actualmente manejo el blog poetayloco.com.mx. Bueno, vamos a dar paso a la sesión con el licenciado Juan Carlos Valdés. Ya él en algunos años previos nos había honrado con una sesión igual de historia, igual que en ese entonces. Esperemos que esa sea igual de interesante. Por favor, licenciado, muchísimas gracias por su apoyo en esta sesión. Pido un aplauso para el licenciado. Bueno, pues muchas gracias por haberme permitido estar por aquí el día de hoy. Nos cambiamos de locación, no estamos en el auditorio, ahorita pues vamos a ver un poquito por qué. Hace un tiempo arranqué con un proyecto nuevo, se llama Sibarita Club. Le pedí al doctor permiso de presentárselos a ustedes y quedamos que con mucho gusto, a cambio de una sesión cultural, pues les podría hablar un poquito de lo que hacemos ahora. Curiosamente yo soy historiador, bueno, mi pasión es la historia, yo soy comunicólogo. De hecho, pues, por lo general yo digo que yo soy comunicólogo por licenciatura, imagólogo por maestría, y historiador porque me da la gana y me encanta la historia, es mi pasión, y pues me he dedicado a estudiarla mucho. Pero dando clases en la historia de gastronomía, pues encontré otra pasión interesante, que es la comida, desde luego. Y hoy por hoy mi negocio está enfocado a la comida. Traemos productos gourmet. Ahora, cuando el doctor me dijo, pues vamos a hacer una sesión cultural, dije, bueno, pues vamos a unir las dos cosas que me encantan, que son la historia y la comida. Entonces, pues espero que lo disfruten mucho. Y pues se llama una probadita de historia. Vamos a hablar de la transculturización continua del mexicano, ¿sí? Pero, pues, aprovechando que nuestro presidente electo, sin hablar ni bien ni mal de él, cada quien sabrá si lo quiere o no lo quiere, pero aprovechando que nuestro presidente electo puso de moda las tres transformaciones, pues decidí basar la plática en estas supuestas tres transformaciones que ha vivido México, hablando de, en realidad, lo que es la transculturización continua del mexicano. Entonces vamos a platicar un poquito de historia, vamos a probar algunos bocadillos interesantes y van a conocer algunos de los productos que andamos trayendo, y pues ojalá les guste. Bien. Bueno, pues entrando en materia y hablando precisamente de la transculturización continua del mexicano, pues me gustaría empezar hablando de un grupo de culturas antiguas que existieron hace muchos años en una región similar a lo que hoy es México, que se llamó Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica no es México ni en cuestión de territorio ni en cuestión de cultura, por supuesto, ¿no? Pero es el principio de México. ¿Mesoamérica qué es? Mesoamérica es una serie de culturas, ¿no? Donde hubo mayas, teotihuacanos, zapotecas, totonacas, toltecas, aztecas, y bueno, muchos que no están aquí, chichimecas, tzotziles, y un larguísimo etcétera
de grupos étnicos. Pero por supuesto, prehispánico no es igual a mexicano y Mesoamérica no es igual a México. ¿Sí? Hoy en día de repente se ha puesto muy de moda el indigenismo, se ha puesto muy de moda este aspecto de maximizar las culturas indígenas, pero no solo maximizar las culturas indígenas, sino al maximizar las culturas indígenas, renegar de todo lo que vino después, lo que con perdón pues se me hace un poquito ilógico, ¿no? Entonces lo primero, desde luego, pues prehispánico no es igual a mexicano y Mesoamérica no es igual a México. Probablemente sea nuestra primera raíz, o seguramente es nuestra primera raíz, sin embargo, creo que no. Entonces, por ahí, el 12 de octubre del año 1492, inicia este proceso maravilloso de transculturización. ¿No? Inicia este proceso maravilloso de transculturización a través de el descubrimiento de América. Ahora, pues no sé si el 12 de octubre se fijaron en sus redes sociales, pero precisamente ahora lo que encontramos cada 12 de octubre es esto, ¿no? 12 de octubre, nada que celebrar. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Esa es la nueva opinión. Bueno, en realidad, esa es la opinión que renace del 12 de octubre, porque no es nueva. Empezó hace muchos años y ha ido como que renaciendo en diferentes ocasiones y ha ido como tomando esta fuerza interesante, este concepto extraño, ¿no? Y ahora de repente pues nos encontramos esto, no 12 de octubre, nada que celebrar. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. O sea, ¿sí? Ese odio y resentimiento que reaparece continuamente y que no le permite al mexicano reconciliarse consigo mismo. Yo desde que estudio historia, pues precisamente algo que he querido siempre es analizar este concepto de cómo nos han vendido la historia a los mexicanos y cómo nos han dado la historia a los mexicanos. Entonces, pues vemos de repente estas cosas interesantes que aparecen y que de repente es como decirnos, ah no, o sea, nosotros éramos unos indígenas que vivíamos felices en algo muy parecido al paraíso, en donde todo era maravilloso. Por cierto, hacíamos sacrificios humanos y por cierto había rituales canibalescos, aunque mucha gente los quiera negar y renegar, había rituales canibalescos. No era que fuera caníbal la alimentación, eran rituales, pero se practicaba. De hecho, el pozole originalmente era una carne, ¿no? Entonces, pues así el paraíso, pues probablemente no lo era, ¿no? Y luego llegaron unos malditos españoles que nos masacraron, nos saquearon, se llevaron nuestro oro, violaron a nuestras mujeres y no sé qué tanta cosa rara hicieron. Yo digo, bueno, se llevaron nuestro oro, pues visiten cualquier iglesia mexicana y se darán cuenta de que dejaron mucho aquí, ¿no? Violaron a nuestras mujeres, por Dios, creo que nadie de los aquí presentes había nacido en esa época. Entonces, pues a lo mejor violaron a algunas indígenas y hubo algún proceso violento, y saquearon nuestro país y destruyeron nuestra cultura, ¿no? Pues esa es la enseñanza que nos han dado, ¿no? Precisamente nos han hablado, ¿no?, de Cortés y la Malinche, de el cuadro de la conquista violenta, ¿no? En realidad, ¿qué es Cortés y la Malinche? Pues se la da nieva de la cultura mexicana. Entonces, bueno, pues yo digo, nada que celebrar. Pues yo creo que el 12 de octubre tenemos algo que celebrar. Es la violenta concepción de un pueblo nuevo, de México y de América Latina. ¿Fue violenta? Sí, fue violenta. Pero es la violenta concepción de un pueblo nuevo, que es México y América Latina. ¿No? Entonces, pues empieza esto, ¿no? Español más indígena, eso es lo que es un mexicano. Aunque en realidad es español más indígena, con un interesante toque de influencia asiática y con una buena carne de sangre negra.
lo que efectivamente en algún momento hizo que México tuviera sentido. México significa el ombligo del mundo. Y ahí fue México, el ombligo del mundo. Entonces, nada que celebrar. Bueno, pues de entrada, sin el gran choque cultural, no nos estaríamos comiendo una cochinita pibil, ¿no? Muy buena, por cierto. No existiría nuestra maravillosa cocina mexicana, no existiría el chocolate, porque los aztecas conocían el cacao, pero a los locos que se les ocurrió ponerle azúcar, fueron los españoles. No existirían las fiestas charras, no existirían los ritmos latinos, no existiría el jazz, no existiría el rock. Y vamos a dejarnos lo más fácil: no existiría México, no existiría Venezuela, no existiría Brasil, y no existiríamos la mayoría de los que estamos aquí sentados en este momento. Entonces, pues mi pregunta es: ¿nada que celebrar? Cochinita. Ahora, efectivamente, nuestro proceso de historia, pues, nos habla de repente de la conquista, y el siguiente capítulo de nuestra historia se llama la independencia. Decimos acá, y entre la conquista y la independencia transcurrieron 300 años. No pasó nada en esos 300 años. O nuestros historiadores no consideran importante platicarnos de esos 300 años. Resulta que la conquista es el proceso en el que los mexicanos pierden su libertad. Y después nos dicen la independencia, el proceso en el que los mexicanos recuperan su libertad, ¿no? En realidad, yo digo que la conquista fue la violenta concepción de un pueblo nuevo. Y el embarazo duró 300 años. Fue largo. El embarazo duró 300 años. 300 años en los que se empezó a gestar, a crear, a combinar, a mezclar un pueblo que no es indígena y que, por supuesto, no es español. Es, como habíamos dicho hace ratito, una mezcla de indígena, español, asiático, africano, ¿no? Y en realidad hay por ahí un larguísimo etcétera que vamos a ir viendo. Pero nace un pueblo completamente diferente a los españoles, completamente diferente a los indígenas, que se llama México, y que pues es una aportación interesantísima al mundo, ¿no? Llegan los españoles y traen a México caballos, y traen a México puerco, y traen a México pollo, y se llevan de México jitomate, y se llevan de México guajolote, y se llevan de México chiles. Y entonces la que comían tradicionalmente los aztecas se empieza a mezclar con los grupos indígenas, porque también es otro re interesante de nuestra historia, ¿no? Nos habla de los aztecas, y como si los aztecas fueran la única cultura, en realidad de los indígenas, aztecas, mayas, tzotziles, chichimecas. Y empieza por primera vez este proceso de transculturización. Probablemente el descubrimiento de América fue el inicio de un fenómeno muy interesante del que hoy se habla mucho y al que mucha gente le tiene miedo, y que se llama globalización. Seguramente fue el principio de ese proceso de globalización. Fue la primera vez que un grupo de europeos se encontró con un grupo de indígenas. Y fue un choque tan violento como si hoy en día llegara una civilización extraterrestre, ¿no? O sea, para ambos la existencia del otro era imposible de comprender. Se descubrieron, se encontraron y se mezclaron. La diferencia del español con el inglés es que el español se mezclaba, el inglés se terminaba. En América del Norte, los pueblos indígenas eran prácticamente exterminados. En México, Centroamérica, los pueblos indígenas básicamente se mezclaban.
las culturas son esclavas. Entonces, la independencia, pues no es el proceso a través del cual México recupera su libertad. La independencia es el nacimiento de un nuevo país que nunca antes había existido y que ahora se llama México. Nuestro área independentista pues siempre ha sido el cura Hidalgo, ¿no? Aunque en realidad también otro punto interesantísimo, el señor Hidalgo no logró nada. Tocó la campana, dio el famosísimo grito de Dolores, convocó a el pueblo a levantarse en armas, levantó a un grupo que fue terriblemente revoltoso, hicieron saqueos, hicieron destrucción. Cuando el Señor estaba en la puerta de la ciudad y en la oportunidad precisa de lograr su cometido, tuvo miedo y se retiró. Lo que ocasionó que en realidad este hombre no sea el personaje que independizó a México. Y entonces aquí empieza un proceso muy divertido de nuestra historia, ¿no? Y de la historia del mundo. La guerra de héroes contra villanos. Los héroes independentistas contra los villanos conquistadores. El buen Hidalgo contra los malos españoles que tenían México conquistado. Y en realidad es chistoso. A lo largo de ir estudiando historia y de ir analizando la historia, descubrí una definición muy interesante de héroe. Héroe es el que ganó la guerra. Héroe es el que ganó la guerra y por ende adquirió el derecho de escribir la historia, ¿no? Piensen en realidad, ¿no? Si México no se hubiera independizado, a lo mejor los libros de historia dirían que por ahí, por el siglo XVIII, una bola de locos separatistas intentaron separar a México de la madre patria, pero afortunadamente fueron detenidos por los héroes realistas, ¿no? Y México siguió unido a España y por eso todos somos felices. En realidad ese es el manejo interesante de la historia. Héroe es el que ganó la guerra. Y si se fijan, toda nuestra historia se maneja en este contexto de héroes y villanos, ¿no? Los buenos contra los malos, ¿sí? En lugar de analizar este proceso histórico de, bueno, ¿qué aportó cada momento de la historia a México? ¿Qué le dio cada momento de la historia al país? Yo tengo otra definición de héroe. Héroe es aquel personaje que está dispuesto a pelear y dar la vida por un ideal. Y entonces me brinca otro problema. Tan héroes fueron los insurgentes como héroes fueron los realistas. Tan héroes fueron los conservadores como héroes fueron los liberales. Porque al final fueron dos personajes peleando por lo que pensaban era lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es esta guerra? Pues es otra vez el nacimiento de México. La primera guerra, la concepción de México fue violenta por una guerra. El nacimiento de México fue violento por una guerra. Pero nos trajo este proceso de transculturización y de presentarnos un país nuevo. Un país que a partir de ahí le costará muchísimo trabajo arrancar. Y todo ese arranque le irá dando una tras otra transculturización. Bien, perdón. Entonces, pues decíamos, ¿no? El señor Hidalgo en realidad ¿qué hizo? Pues dio el famosísimo grito de Dolores, inició un movimiento independentista. En menos de 4 años, él y todos sus seguidores estaban muertos. Hidalgo fue fusilado, todos sus principales seguidores
fueron fusilados y pues el movimiento insurgente pues simple y sencillamente terminó. De hecho, se dejó de hablar de independencia durante un rato largo en México. Regresaron las cosas a la normalidad, empezó otra vez a funcionar el gobierno de la Nueva España y pasó un rato largo antes de que otro personaje decidiera hablar nuevamente de independencia. 21 de septiembre de 1821. En realidad, verdadera fecha de la independencia de México. ¿Por qué no lo celebramos? Porque resulta ser que nuestra historia convirtió al libertador en traidor. Por eso nosotros preferimos celebrar el inicio de la independencia. Y entonces celebramos el 15 de septiembre, que además no te al margen el cumpleaños de Porfirio Díaz. Y pues al señor le gustó la idea de celebrar su cumpleaños con un desfile. Entonces, bueno, pues también por eso se celebró el 15 y el 16 de septiembre. Curioso, quienes durante una década lucharon contra la independencia de México, al final terminaron por consumarla. Cuando ya la insurgencia se había terminado, resulta ser que en España se aprueba una nueva constitución, una constitución con un enorme contenido liberal. Otro dato interesante, nuestra historia dice que las ideas liberales generaron la independencia de México. Sin embargo, si nosotros oímos el verdadero grito del padre Hidalgo, nos daremos cuenta de que ni era independentista ni era liberal, puesto que el señor gritó: muera el mal gobierno, viva Fernando VII. Ah, caray, ¿dónde está el concepto independentista de este personaje? Muera el mal gobierno, viva Fernando VII. Es que el mal gobierno no era el gobierno español. Es que el mal gobierno era el gobierno francés, que había conquistado España y que había impuesto a un monarca español, José Bonaparte, conocido como Pepe Botello por los españoles, a quien nunca quisieron, desde luego, y había mandado a abdicar a Fernando VII. O sea que el mal gobierno del que habla Hidalgo no es el gobierno de los españoles, es el gobierno de los franceses. Y a lo que invita Hidalgo al pueblo es a levantarse para conservar el reino, para que pueda gobernar en él su majestad Fernando VII, legítimo rey de España. Ese es el grito de Dolores: muera el mal gobierno, viva Fernando VII.